El análisis del acontecer político del país lo tenemos en Diálogo Alternativo. Regresamos a Diálogo Alternativo. Vamos a recordarle, como siempre, los números, por si se animan a participar, que son 0212-564-3911 y 0212-564-8978. Estábamos diciendo hace rato, bueno, además que les recordamos que estamos transmitiendo vía Periscope desde la cuenta @mareasoc89, y por esa vía estábamos diciendo que contamos por acá con la visita del amigo Roberto Sanabria, quien es conductor del programa Micrófono Abierto en la emisora Radio Voces Libertarias. Muchas gracias por la visita, Roberto. Alexander, entonces, tú estabas haciendo un relato respecto a las movilizaciones que se dieron de abril a julio y donde hubo una clara derrota para el pueblo, ¿no? Y donde había dos responsabilidades claras. Una, por supuesto, era la de la Mesa de Unidad Democrática por su carácter tan autoritario y tan antidemocrático como la del PSUV, y por supuesto del PSUV mismo. Así es. Y no solo ese tipo de movilizaciones, sino que el gobierno también a través de toda su hegemonía mediática ha tratado de visibilizar un conjunto de protestas y movilizaciones que se hacen al margen de lo que vemos en los medios de comunicación. Hablamos de pequeñas localidades, comunidades, o por ejemplo las movilizaciones que se hicieron en diciembre del año pasado cuando el gobierno tomó las medidas del billete de a 100. Nosotros estamos hablando de un año que hubo mucha movilización en la calle, no solo desde la vanguardia conocida de la derecha venezolana, sino desde la espontaneidad de la gente, y que eso ha sido invisibilizado. Y que yo creo que es importante remarcarlo porque forma parte del balance del 2017, donde el pueblo de distintas formas ha salido a pelear, pero aún no logra concretar una dirección política o un espacio político que existe, pero que no tiene una cara visible para poder disputar el gobierno, que yo creo que es una de las conclusiones que tenemos que sacar de este año. Y lo otro que yo creo que es importante señalar es lo que vino después de esas movilizaciones. Precisamente producto de esa derrota en la que hay unos claros responsables, el gobierno logró generar a través de todos sus mecanismos toda una serie de procesos que lo ayudó de alguna manera a recomponerse de forma momentánea. Yo creo que eso es claro, porque a través de la imposición de la Asamblea Nacional Constituyente, donde votó una parte de la población que en mayor o menor medida apostó una Asamblea Nacional Constituyente que resolviera los problemas sensibles de la población, y que hemos visto una Asamblea Nacional Constituyente que lo que se ha convertido es un tribunal político. Por ejemplo, veíamos las decisiones que toman ayer de suspensión de la Alcaldía Mayor de Caracas y de la Alcaldía Mayor de Apure, y el decreto que limita a las organizaciones políticas que no participaron en las elecciones municipales a participar en las elecciones presidenciales. Y el otro logro de la Asamblea Nacional Constituyente es la ley que ellos llaman la ley contra el odio, ¿no? Que si fuésemos consecuentes su aplicación, hasta el mismo gobierno le tocaría sanciones por su propia ley. Pero en resumen, una Asamblea Nacional Constituyente que burló hasta los sectores que honestamente pudieron haber votado por ella, porque no se han planteado de ninguna manera la resolución de los problemas concretos que nosotros vivimos en nuestro país. Y luego vinieron las elecciones de gobernadores y alcaldía, que ya sabemos los resultados, donde el gobierno aceitó su capacidad de contención a nivel del Consejo Nacional Electoral, donde lo cortan la cabeza a todos aquellos que ellos crean que es un riesgo. Un caso emblemático fue el de Eduardo Samad en Caracas, lo que han sido los resultados en Simón Plana y otros espacios donde se nota que hay la instalación de un sistema autoritario, como le decíamos en una de nuestras editoriales, con un rostro electoral. Entonces yo creo que esas son conclusiones básicas de este año que nos permiten plantear una idea. Que este ha sido un año de mucha confusión, pero del que salimos con más claridad. Y la mayor claridad con la que salimos es que no hay manera de resolver la crisis que vivimos si no cambiamos el gobierno nacional que hoy tenemos. Y frente a eso, Marea Socialista da un paso al frente para proponer, articular y construir una nueva referencia política que abra espacio para pelear el gobierno nacional, porque hoy es fundamental para poder resolver la crisis de este país. Gonzalo, hablando de cambios, y tú que has podido hacer un par de declaraciones respecto al tema electoral, ¿para Marea Socialista valió la pena participar tanto en las elecciones a gobernadores como en las elecciones a municipales? Sí, por supuesto, porque salimos fortalecidos de esas elecciones, y porque además esas elecciones, pese a todas sus limitaciones y a las aberraciones que se dieron en el desarrollo de las mismas, le permitieron al pueblo
expresarse, le permitieron recibir información, recibir unos planteamientos y asumir una actitud, una postura frente a los escenarios que se le plantearon allí. Porque más allá de los resultados de 300 alcaldías de un total de 335 presuntamente logrados o alcanzados por el PSUV, digo presuntamente porque hay un conjunto de elementos que hacen que el sistema electoral venezolano no sea el mismo de antes, no está siendo gestionado de la misma manera. Hay cantidad de irregularidades, elementos de ventajismo, utilización de los recursos del Estado, uso de la coerción, uso del clientelismo, ilícitos electorales de toda naturaleza, algunos que han sido evidentes, que han sido claros, ¿Cómo cuáles? descarados, ¿no?, frente a la población. ¿Cómo cuáles, bueno, Gonzalo? la manera, por ejemplo, como se impidió que algunas candidaturas pudieran registrarse o pudieran ser reconocidas para participar, donde se utilizó el sistema judicial. Tenemos el caso, por ejemplo, de gente en el estado Sucre que los metieron presos para sacarlos de la campaña electoral y dejarlos al margen de la campaña durante todo su desarrollo. Caso del Rojo Acuña, por ejemplo. Caso del Rojo Acuña, que él directamente no era candidato, lo había sido para la gobernación, pero que era la persona que estaba comandando. Hoy tendría que estar saliendo en libertad, habiéndose cumplido el lapso máximo en el cual se le podría mantener retenido sin haber realmente presentado pruebas y sin haber llegado el juicio a ninguna conclusión. Y ha habido otras personas también que no han podido participar en elecciones porque les exigieron requisitos que no están contemplados en los reglamentos y después les enviaron a grupos del SEBIN o del CONAS a la puerta de su propia casa. Y bueno, otros ejemplos son, por ejemplo, la utilización del bono navideño como un mecanismo de compra de votos. Tan es así que hubo gente defraudada que no pudo cambiar y porque no les reconocían o no les recibían su bono y que se presentaron a buscar al candidato de la fórmula con la que nosotros fuimos en alianza de UPP 89 en el municipio Ospino de Portuguesa y lo fueron a buscar para que les acompañara a protestar frente a la alcaldía por el engaño a que habían sido sometidos con el tema del bono navideño. Entonces todo eso distorsiona el ejercicio de la democracia, distorsiona la expresión libre y genuina del pueblo. Ahora bien, decía entonces, más allá de todas estas cosas que han sucedido, que nosotros las hemos denunciado y que a pesar de eso hemos dicho que había que participar en elecciones porque hay que utilizar los más mínimos resquicios y rendijas democráticas posibles para tratar de llevar un mensaje al pueblo, para el intercambio con el pueblo, para la organización y en función de la lucha. Entonces, si examinamos los resultados más allá de esa cantidad de alcaldías que gana en esas condiciones el PSUV, nos encontramos con que, por ejemplo, en el caso nuestro, en la alianza en la que fuimos, de 181 candidaturas, una gran parte de ellas obtuvo, por ejemplo, alrededor de una docena de candidaturas de municipios. Los candidatos alcanzaron porcentajes entre el 30 y el 40%. Y más del 40% incluso, y disputándose con gente que salió a la calle porque no querían realmente reconocer los resultados, no los candidatos, sino los electores sorprendidos, los electores molestos, indignados, salieron a la Plaza Bolívar a reclamar, no querían que se le diera la investidura al alcalde supuestamente ganador, porque no lo sentían como suyo, sentían que ahí había una situación engañosa. Otra docena de municipios, los candidatos tuvieron porcentajes entre el 20 y el 30%. Alrededor de una veintena de municipios entre el 10 y el 20%. En muchísimos municipios se ubicó la tarjeta de UPP, pero también sucedió en algunos casos con candidaturas independientes de
las organizaciones del polo patriótico que decidieron asumir una postura, digamos, apuntando hacia recuperar su autonomía. La tarjeta de UPP queda posicionada en segundo lugar. En segundo lugar, es decir, tan es así que hay compañeros de algunos municipios que les han llamado a los medios de comunicación diciéndoles, bueno, ahora la oposición al gobierno son ustedes. La nueva oposición. La nueva oposición de izquierda, sí. De izquierda, dentro del marco de la reivindicación del proceso revolucionario, con sus logros, con sus conquistas, pero al mismo tiempo combatiendo los vicios y graves desviaciones que están hundiendo a la revolución bolivariana. Alexander, hay un debate que está muy instalado, y a nivel de base sobre todo, que te lo digo para formularte la pregunta, ¿no? ¿Es este gobierno derrotable electoralmente? Mira, nosotros no podemos generar falsas expectativas. Nosotros creemos en los procesos electorales y vamos a seguir participando en ellos, pero hay que tener claridad que toda la participación en los procesos electorales tenemos que acompañarla de una mayor capacidad de movilización en la calle y de movilizaciones distintas. No estamos hablando de las grandes manifestaciones, estamos hablando que cada sector de sus fábricas, de sus universidades, de sus comunidades salgan a protestar y a defender lo que son sus derechos fundamentales. Esa es la única manera de romper un esquema de elecciones que el gobierno ha logrado manejar y sostener, pero que sí es derrotable. Es derrotable en la medida que haya mayor participación, en la medida que la calle de una vez más sea tomada por la gente con consignas y un proyecto claro. Ahora, así lo digo, nosotros participamos en esta elección y hemos venido participando sin generar falsas expectativas, en el sentido de que no creemos que solo con la participación electoral se pueden conquistar los cambios. Es una combinación de distintos elementos: movilización, manifestación, protesta, participación. Lo importante es entender que un escenario donde el gobierno trata de asfixiar nuestra participación, nosotros tenemos que meternos por cualquier huequito que quede para presentar nuestras ideas. Y entonces ahí es donde yo creo que hay que tener las ideas muy claras para complementar un poco lo que decía Gonzalo. Estos resultados electorales de los que hablaba Gonzalo, que son los resultados electorales no solo de la tarjeta UPP 89, son los resultados electorales de una alianza que se ha venido tejiendo entre distintas organizaciones, donde está Marea Socialista, que se expresaron en esa tarjeta electoral, demuestran de una manera concreta que hay espacio para una nueva alternativa. Porque esa es la conclusión más importante de este 2017, que es que el año que viene es el momento de construir una nueva posición política de nuestro país, porque es posible, porque tiene espacio, porque tiene gente que cree en ella y que hay que seguir dándole esa forma en función de los ritmos que nos exige la realidad. Yo decía a lo largo de este año, y lo he dicho muchas veces, mientras la MUC hegemonice la posición política en este país, hay Nicolás Maduro para rato. Ya la MUC hoy está desarticulada. Ojo, no podemos subestimar la posibilidad de que se rejunten, porque ellos se rejuntan por negocios y por cómo vayan andando las negociaciones. Pero indudablemente está a la luz pública visto que es una dirección política incapaz de asumir las grandes responsabilidades que necesita nuestro país. Y es nuestro momento. Es el momento de pasar a una ofensiva, entendiendo que estamos en una situación muy complicada, pero que necesitamos fundamentalmente unificarnos en torno a un proyecto político que frene, por ejemplo, la entrega del país a través del arco minero del Orinoco, que más allá de un ejercicio de explotación de la naturaleza, es un ejercicio de entrega de nuestros recursos a sectores transnacionales. Eso, bueno, vamos a nuestro segundo corte y ya regresamos con Alexander Marín y Gonzalo Gómez del equipo operativo nacional de Marea Socialista. La realidad de la política venezolana te la presentamos en Diálogo Alternativo.